Buenos días, mi nombre es doctor Diógenes Santos. En el día de hoy hablaremos un poquito de la molécula lacosamida. Mi idea es traer un par de casos clínicos y posteriormente ver la literatura que dice. Como conflicto de interés, esta actividad es patrocinada por el grupo Hétero con el lanzamiento de su molécula Lancobul. Empezaremos con un casito clínico. Una femenina de iniciales SA, femenina de 56 años, estado civil, soltera, nos llega en el 2020 aproximadamente a la consulta con una historia de hace más de 10 años de crisis epilépticas caracterizada por mirada perdida, desconexión con el medio, automatismos tantos orales como motores, con aproximadamente una crisis semanal. Ella nos llega muy triste porque lamentablemente, a pesar que había tomado diferentes fármacos, ella no había logrado un control de la crisis, incluso presentando episodios de que ella llegó a quitarse la ropa en una crisis durante el trabajo, y obviamente eso le tenía la autoestima bastante baja. Lo que nosotros quisimos hacer entonces fue revisar los fármacos que estaba tomando. Iniciamos la lacosamida, 50 cada dosis, hasta una dosis de 150 miligramos al día, cada dos veces al día, con una reducción de las crisis de hasta una por mes. Pero sabíamos que estábamos ante una epilepsia de difícil control y lo que se hizo fue seguir el protocolo que tenemos establecido, realizándole un video electroencefalograma en el cual vimos puntas temporales izquierdas. Posteriormente, en la resonancia vimos un quiste subaracnoideo. Todos sabemos que el quiste como tal no es causa de epilepsia, pero cuando observamos las resonancias, si se vemos en el polo temporal izquierdo, vemos que la anatomía de ese polo se ve diferente, la corteza se ve diferente, entonces sospechamos de una posible displasia cortical. Entonces, en diciembre del 2020 se llevó a cirugía, se hizo una craneotomía temporal izquierda, una lobotomía temporal anterior. El paciente no tuvo complicaciones en el postquirúrgico inmediato, solamente presentó una crisis porque ella entendía que después de la cirugía había que suspender el medicamento. Hoy sabemos que, aunque el paciente se opere, lamentablemente hay que seguir con la medicación, aunque posteriormente se puede ir decalando. Entonces, en el electropostoperatorio no hubo una normalización completa, no presentó alteraciones neurológicas y el resultado de la patología fue una displasia cortical. Ahora bien, estamos aquí para hablar de una molécula no tan nueva, pero bastante eficaz. Pero, ¿por qué todavía los laboratorios siguen insistiendo con moléculas inhibidoras de los canales de sodio? Hoy sabemos que este mecanismo de acción, para lo que vemos epilepsia, sigue siendo el caballo de batalla en epilepsia, mostrando los mejores efectos anticrisis en relación a otros fármacos de otros mecanismos de acción. Entonces, para hacer una pequeña introducción de la lacosamida, esta nace aproximadamente en el 2008, y fue aprobada por la FDA en mayores de 16 años y en Europa para mayores de 17 años. En 2014, según fue evolucionando la molécula, fue aprobada en monoterapia, pero actualmente sabemos que se puede utilizar incluso en niños de mayores de 4 años. Tiene un mecanismo de acción, aunque es inhibidor de los canales de sodio, es un mecanismo de acción hasta esa época, era hasta cierto punto novedoso, porque esta va a los canales lentos, dependientes de voltaje. Y otro mecanismo de acción que se ha visto, que es muy importante, es la interacción con el CRPM2, que es una proteína mediadora de la respuesta a la colapsina 2. Esta proteína se ha visto que es neuroprotectora y se habla de que probablemente es de los actúa en el control de las crisis. Solamente para saber, la biodisponibilidad oral es de un 100%, tiene un Tmax de 1 a 2 horas, una farmacocinética lineal, tiene un volumen de distribución de un 0.6 a 0.7 litros por kilogramo, una metabolización en el hígado por dimetilación de un 30%, se interactúa a nivel de citocromo P4
hacia el nivel citocromo, una vida media aproximadamente de 13 horas y un metabolismo renal de un 40%. Ahora bien, dentro de las interacciones, cuando revisamos la literatura, no se ha reportado medicamentos que aumenten su clearance renal ni afecte sus niveles plasmáticos. En cuanto a los contraceptivos orales, que es muy importante en mujeres jóvenes con epilepsia, no se ha reportado disminución de los niveles plasmáticos de hormonas anticonceptivas. Y dentro de los efectos adversos más destacados o más documentados está la somnolencia como el primer efecto adverso, y después los datos gastrointestinales, como son las náuseas, los vómitos, entre otros. En cuanto a la preocupación sobre los cambios eléctricos en el electrocardiograma, sabemos que en pacientes con bloqueo de aurículo ventricular de segundo y tercer grado, esta molécula no es ideal para usarlo. En el adulto mayor siempre usar con precaución, porque son los que tienen más tendencia a tener alteraciones cardiovasculares, pero este riesgo se calcula que es similar a la carbamazepina y a la lamotrigina, que también está descritos, pero en la práctica clínica, gracias a Dios, eso no se ve con frecuencia. Dentro de las dosis de presentación, tenemos tabletas de 50, 100, 150 y 200 miligramos, una solución oral de 10 miligramos por ml, y tenemos 200 miligramos en ampolla por 20 ml, a pasar lento. Estos medicamentos, así como la fenitoína, no se pueden pasar bastante rápido, porque la alteración cardíaca puede, si el paciente tiene una alteración cardíaca y no lo sabemos de base, puede complicarnos. Entonces, el modo de inicio en estos medicamentos es 50 miligramos cada 12 horas. Tener eso siempre pendiente, porque a mayor titulación o mayor dosis, obviamente los efectos adversos serán mucho mayor. Ir aumentando 100 miligramos por semana, hasta un máximo de 600 miligramos. Antes de iniciar es importantísimo realizar una función renal y hepática y un electrocardiograma. Si esto todo está bien, entonces repetimos al año ese protocolo. Evitar, como dijimos anteriormente, en pacientes con enfermedad cardíaca severa, pacientes con fenilcetonuria y pacientes con intolerancia a la fructosa. En la población especial, siempre es una población que hay que tener bastante cuidado. En pacientes que tienen daño renal, no pasar severo, no pasar de 250 miligramos al día. En pacientes que tienen afectación hepática severa, no se utiliza. Y recuerden siempre, el adulto mayor es una población especial y hay que titular un poquito más lento. En cuanto a en este artículo revisado, en cuanto a la farmacología, vemos que actuar a nivel de los canales de sodio lento, esto hace que actúen en una curva de hiperpolarización mantenida, lo que traduce la disponibilidad de activación de los canales de sodio presentes. Esto hace que disminuya que otro potencial de acción active esos canales, o sea que el efecto al ser de los canales lentos es mucho mayor, hace que no se activen los otros canales, entonces eso traduce una mejor efectividad del fármaco. Esto siendo un mecanismo novedoso, porque anteriormente, como comentamos, la carbamazepina y la lamotrigina no tienen este tipo de mecanismo. Esto fue un artículo en el cual ellos tomaron 192 pacientes, mujeres y hombres en equivalencia, y ellos lo dividieron en tres: placebo, la cosamida 200 miligramos y la cosamida 400 miligramos, y se vio que a mayor dosis, obviamente, mayor efectividad, logrando aproximadamente un 36.8% de control de crisis en los primeros 28 días. Estos fueron los efectos adversos más frecuentes, los estamos comentando. A mayor dosis podemos ver que mayor probabilidad de efectos adversos. Tenemos la somnolencia como primer efecto adverso. Tenemos el dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos. O sea, los síntomas gastrointestinales después de la somnolencia sigue siendo las manifestaciones clínicas más frecuentes. Y en los pacientes que tuvieron que dejar este estudio, se vio también que a mayor dosis, mayor probabilidad. Y las causas que provocaron que estos pacientes dejaran el estudio fue, de nuevo, el mareo, los vómitos y la dispropia. Ahora bien, cuando se comparó la eficacia en la edad adulta y pediátrica, acuérdense que dijimos que fue aprobado a los mayores de 16 años, pero actualmente se puede usar para menores hasta mayores de 4 años aproximadamente, aunque hay algunas literaturas que hablan incluso pacientes de 2 años. Entonces, es útil, la conclusión que ellos sacaron,
que es útil como terapia junta en pacientes pediátricos y adultos en epilepsia de difícil control. Se vio incluso un 50% de reducción de crisis en el 31-41% de los pacientes con dosis de 400 hasta 600 miligramos. En cuanto a este estudio que se comparó la carbamazepina 0, o sea, la carbamazepina de liberación prolongada junto con la lacosamida, se vio que la lacosamida no es inferior respecto a la carbamazepina, que es el otro caballo de batalla que en estos países todavía se sigue utilizando bastante para epilepsias focales. En esta otra revisión, ellos hablaron un poquito de los efectos adversos más frecuentes, pero bueno, ya se lo comentamos. Entonces, en cuanto al uso de la lacosamida en epilepsia refractaria en adultos, en esta otra revisión, se tomaron aproximadamente 3.509 pacientes con epilepsia de difícil control, con la definición del ILAE, que todos sabemos. En pacientes que tuvieron dosis de 200-400, el control de crisis llegó incluso hasta un 40% de los pacientes. Posteriormente, los pacientes que se le aumentó un poquito más la dosis, 400-600 miligramos por día, tuvieron hasta más de un 50% de control de crisis. Respecto a el miedo, repito, de los efectos cardiovasculares, ellos no encontraron modificación del QT y en la preocupación del PR no fue significativo para ellos. Ellos sí recomiendan que esta molécula lo ideal es iniciarla en monoterapia, o sea, no esperar usarlo como segunda o tercera opción, sino como primera opción. En este otro casito, este nos llegó en el 2023, solamente rápidamente, un paciente que tuvo una convulsión febril al año y posteriormente, a los 8 años, empezó con crisis focales, de conexión con el medio, automatismo, por lo cual fue medicada con ácido valproico. Al ella tener una mejoría, a los 18 años ya por ella misma decide suspender el medicamento. Pero ¿qué pasa? Posteriormente regresaron las crisis, va a su neurólogo de base, una mujer joven, y le ponen ácido valproico. Sabemos las complicaciones que tiene ese medicamento en esa población. Cuando llega a nosotros, obviamente lo que hacemos es seguir los protocolos, le cambiamos la lamotrigina. Pero ¿qué pasa? A pesar de una titulación bastante adecuada, la paciente refiere que cada vez que tomaba la lamotrigina se refería a sentirse triste, desanimada, o sea, estaba en un estado distímico, que es poco frecuente en la lamotrigina, pero sí está descrito. Entonces, posteriormente, pasamos a iniciar la lacosamida, 50 miligramos cada 12 horas, fuimos titulando hasta 150 miligramos cada 12 horas y actualmente tiene un año sin crisis aproximadamente. Ella tiene una resonancia y un electro compatible con una esclerosis mesial temporal izquierda. Sabemos que las epilepsias focales y más las epilepsias del lóbulo temporal son las que tienen más manifestaciones psiquiátricas. Entonces, este artículo va relacionado a eso. Recordando, repito, que los trastornos psiquiátricos de la mayor comorbilidad en epilepsia, la depresión y la ansiedad puede ir de un 20 a un 50%. Incluso tenemos pacientes postquirúrgicos de epilepsia del lóbulo temporal que puede llegar incluso a un 50%. Entonces ellos lo que hicieron fue, tomaron un grupo de pacientes, se le hizo el inventario de depresión de Beck, la escala de ansiedad y de depresión y la calidad de vida, que eso siempre es importante asesorar al paciente porque no hacemos nada con un paciente que esté controlado y no tenga calidad de vida, o que esté controlado y tenga trastornos psiquiátricos. Recordando que la ideación suicida es 3.5 a 5 veces más frecuente en pacientes con epilepsia. Entonces, ellos sacaron como resultado que, y obviamente, una evaluación basal a los 3 meses y a los 6 meses, cuando se hicieron las escalas, al seguimiento a los 3 meses y 6 meses se vio que la mayoría de los pacientes hubo una mejoría en cuanto a la escala de depresión y en cuanto a la escala de ansiedad. Entonces, ellos sacaron como resultado que la lacosamida parece tener un efecto positivo en los síntomas de ansiedad y depresión. No se vio relacionada entre el control de las crisis y la mejoría de los síntomas. O sea, el paciente, aunque no tuviera tan controlado de crisis, pero sí mejoría, sí presentaba mejoría en las escalas de depresión y también se vio relacionado con la mejoría de la calidad de vida. O sea, las crisis no tuvieron relación con la mejoría de la parte psiquiátrica. Es algo que obviamente uno siempre trata de, uno entendería que las dos van de la mano, pero bueno, esas fueron las conclusiones que ellos tomaron. En cuanto a la cognición, hoy sabemos que hay muchos medicamentos que afectan la cognición, por eso uno de los medicamentos que yo siempre he estado en contra de utilizar en adultos mayores es el ácido valproico. Bueno, entonces cuando ellos hicieron esta revisión, lo que vieron fue que la lacosamida aparenta tener un riesgo menor
de cambio significativo en la cognición, también en el estado de ánimo y en los pacientes en la calidad de vida de los pacientes. Repito, eso es algo importante a tener en cuenta. Es efectiva contra crisis de inicio focal en monoterapia y recordando que el topiramato y el ácido valproico, bueno, tienen la mayor alteración cognitiva y eso lo vemos muy frecuente en la consulta. Ya para ir cerrando esta parte, hay muchos papers. Solamente comentar, aunque posteriormente hablaremos un poquito del estatus epiléptico, que la lacosamida se ha visto su uso en estado epiléptico, incluso en bolos de hasta 400 miligramos de dosis inicial, a pasar lento, como les digo, y después una dosis de mantenimiento. Y en niños, en estos artículos hablaron de un bolus de 8.5 miligramos por kilogramo, viendo una adecuada efectividad. Para terminar, este último casito, lo traje a colación porque ya no han llegado varios pacientes con esta característica, entonces solamente para crear un poquito de conciencia. De iniciales WM, un sexo masculino, una edad de 18 años, con domicilio en Santiago. Este casito nos llegó hace 2 o 3 meses. Una historia con un niño sano y a los 8 años él presenta un proceso febril. Posteriormente, 3 días después, empieza con crisis focales de la mano izquierda, por lo cual fue medicado y egresado. 3 meses después presenta su primer estatus epiléptico, entonces se vuelve a ingresar, se le hace algunas analíticas, pero cuando le egresan, a los 3 meses, la madre nota que la manito derecha se le está moviendo menos. O sea, tiene un poquito de hemiparesia. Ella lo describe obviamente como que se movía menos, pero al desconocer de qué podría ser, ella siguió y no le dio mucha mente a eso. Actualmente, para llegar allá al punto actual, él ha estado con muchas crisis, hace 5 y 6 crisis diarias. Oigan los medicamentos: levetiracetam 3 gramos, lacosamida 400 miligramos al día, ácido valproico 3 gramos, clonazepam 4 miligramos al día. O sea, miren los medicamentos y sigue haciendo crisis. Entonces estamos ante una epilepsia de difícil control con crisis diarias, focales, motoras en el hemiscuerpo izquierdo. El examen físico presenta una hemiparesia izquierda, para que vayan ya ideando cuál es el posible diagnóstico. Aquí vemos que en el 2016, lamentablemente no tenemos las imágenes, solamente tenemos los informes. En el 2016, él tiene una tomografía que dice que no tiene nada, pero ya en esa época tenía la debilidad en el hemiscuerpo izquierdo. Posteriormente, la madre nos consigue un reporte en el cual dice que tiene un posible evento cerebrovascular, que por eso era la hemiparesia, con atrofia. Eso fue lo que se comentó en ese momento. Traje las imágenes para que la vean, para que ustedes la analicen. Fíjense en el lóbulo, el hemisferio derecho, la bastante atrofia que tiene el paciente. No me recuerda en principio un evento cerebrovascular, no sé ustedes qué dirán. En el electroencefalograma, aunque no vimos descargas, sí se ve una asimetría, o sea, está hipovoltado el lóbulo predominio frontotemporal derecho. Fíjense la diferencia de la actividad de base del lado izquierdo respecto al lado derecho. Entonces, un paciente que tiene ya 12 años con convulsiones, 7 u 8 crisis al día, ¿qué le podemos ofrecer? La solución no son los medicamentos. ¿Qué ustedes piensan? ¿Y cuál es el posible diagnóstico? Esto es importante porque, repito, a veces vienen los pacientes, pasan médico a médico y se nos pasa los casos, no le ponemos tal vez la suficiente atención y obviamente va en detrimento del paciente. Entonces, como conclusión, la lacosamida, la lancobula en este caso, está indicada para epilepsias focales de difícil control, tanto en adultos como en niños. Tiene pocas interacciones farmacológicas, por no decir ninguna. Es seguro en poblaciones especiales. Es útil en el estatus epiléptico. Tiene una mejoría de las comorbilidades psiquiátricas. No empeora la cognición. Se habla de que las mioclonías y la ausencia no la empeoran. Y es útil en encefalopatía epiléptica, aunque no lo hablamos en el momento, pero bueno, es útil. Esto es todo lo que le traje. Muchas gracias.